Bienvenidos todos a Cápsulas de Talks. Vamos a tener esta cápsula en algunas partes. Vamos a hablar sobre el tema de qué hace Juan el Bautista en el desierto. Es una pregunta que muchas veces no las tomamos como un hecho, simplemente a leer. Vamos a leer ahorita el versículo. Pero realmente, ¿por qué está ahí? ¿Qué tiene que ver que esté en el desierto, precisamente? El desierto es un punto sumamente importante entender en la cuestión de la narrativa desde el Antiguo Testamento, pero para poder iniciar este tema en la primera parte, vamos a leer algunos versículos de Mateo 3 y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces aquí tenemos claramente la ubicación de Juan el Bautista, que está predicando en el desierto precisamente de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿por qué está ahí este Juan? Y para esto, en esta ocasión, en esta cápsula, voy a hablar un poco de historia. Es importantísimo entender la historia que está atrás de de este contexto. Desafortunadamente, la historia no es algo que se hable normalmente ni en las iglesias, ni en sermones, ni en estudios bíblicos como tal. Y esto hace muchas veces que se centre en la persona, que se centre en una interpretación, como le llaman, de una teología pop, es decir, una teología que se deriva de lo que uno ve en televisión, ve en algún tipo de película, lee en alguna cuestión de libro, o simplemente también la interpretación de las circunstancias de cada una de las personas. Quieren aplicar las cosas y poderlas entender. Pero esta es una mala exégesis, una mala interpretación del texto bíblico como tal. Así que en esta primera parte voy a hablar más de historia, y ya en la segunda parte voy a estar hablando un poco ya más de los pasajes también. Y además de la historia, necesitamos entender algo importante en la cuestión de la geografía. Entonces aquí tengo un mapa donde estoy apuntando el cruce de Moisés por el río Jordán. Realmente Moisés no es el que va a cruzar, sino que el cruza es Josué. Moisés no se le permite entrar. Y aquí podemos ver claramente esta línea azul. Este es el río Jordán. El río Jordán inicia en las faldas del Monte Hermón, que es otra historia que hemos comentado en algunas de las otras sesiones o en varias sesiones. Entonces viene, nace y camina, porque la elevación va hacia abajo, en este caso, y pasa, y este es el mar de Galilea. Y después del mar de Galilea sigue caminando por toda esta trayectoria hasta llegar al Mar Muerto. El Mar Muerto es uno de los lugares más bajos y es parte es muerto porque tiene mucha sal en su agua, y por lo tanto no puede haber vida ahí. Entonces, tenemos que aquí básicamente una indicación que es aquí donde, en teoría, es donde cruza Josué hacia la tierra prometida. Vemos que toda la tierra prometida va a está ocupada en aquel tiempo cuando ellos cruzan. Y vemos aquí claramente Jericó. Y aquí es cuando Josué envía a los 12 espías para que vea. Y está la ciudad amurallada, etcétera, todo lo que pasa. Pero vemos que también el punto en donde se encuentra Juan el Bautista es exactamente en el lugar en donde cruza. Entonces aquí ya hay un significado, el por qué está pasando eso. Pero Juan el Bautista se encuentra alejado en esta área que se encuentra aquí más o menos verde en montaña. Aquí está Jerusalén. Entonces ellos tienen que bajar e irse en esta parte del desierto, como lo comenta el desierto de Judá. Y entonces él se encuentra aquí en el mismo punto. El tener el mismo punto va a tener un significado.
lo voy a explicar en la segunda parte de esta cápsula. Muy bien, entonces vemos que también en este, otro mapa que se puede ver mejor, aquí está el Monte Hermón, ¿ok? Y aquí nace el río, viene, llega al mar de Galilea, viene todo esto, que viene el río Jordán, llega a este punto donde obviamente se supone que aquí estaban y aquí fue el cruce que se tiene, y aquí vemos Jericó, Gilgal, y son las historias de lo que marca en el Antiguo Testamento. Entonces es importante ver que es el mismo punto. Toda esta área es un desierto. ¿Ok? Y aquí está y desemboca en el Mar Muerto. Para esto me voy a remontar al tiempo del año 356 al 323 antes de Cristo, que fue el periodo donde Alejandro Magno, un hombre mucho, muy joven, ¿verdad? Muere mucho, muy joven, pero se considera un genio en la cuestión de la batalla, ¿no? Y él llega a tener un terreno mucho, muy grande. Él llega a conquistar y podemos ver que a través de la historia, no es el momento, pero vemos que estaban los asirios, entran los de Babilonia. Babilonia es un reinado demasiado grande y en este tiempo sigue Babilonia, pero ya no es el mismo que se encontraría, digamos, anteriormente. Pero también va a estar, antes estaba Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Ya hay hay otros, grupos, el Neo-Babilonia, que se le conoce, pero Alejandro Magno conquista completamente todo este gran territorio. Y ellos es el imperio más de Macedonia. El macedonio es el imperio macedonio, porque hay una serie de imperios y de reinados que entran, salen, entran, bajan, salen. Y esto, por ejemplo, no se alcanza a ver en la cuestión de cuando uno está estudiando algún tipo de pasaje, pero es sumamente importante entender desde aquí atrás. Alejandro Magno también hace este, una cuestión importante. Anteriormente, el griego que se tenía, había diferentes niveles de griego, y él lo que él hace es que expande el griego común. Y es por eso que después eso lo pone, cuando pasa en la Septuaginta, lo pasan del hebreo a este griego común, y entonces la Septuaginta se puede leer a más personas. Ciertos teólogos comentan y que esto es una cuestión, una obra de Dios, en el sentido de que también como Dios utiliza todas estas tipos de cosas para extender, en este caso, esta Biblia que fue traducida por estas 70 eruditos que fueron y se quedaron en Egipto. Por eso es la Septuaginta, porque fue hecha por los 70. Entonces, cuando Alejandro Magno muere, o ya va en su periodo final, es tan grande que va a dividir su imperio, y el imperio se divide, después obviamente muere, pero se divide y lo divide en dos gobernadores. Estos gobernadores se le conocían en aquel tiempo como los sátrapas. Son dos sátrapas y se va a dividir el reino. Y el que nos va a interesar va a ser el que está aquí, ciertamente toda esta parte que se tiene. Y uno de ellos, el que se queda con ellos, es el de Seleuco, que él empieza en el año 305 antes de Cristo al 218 antes de Cristo también. Esto es una estatua que encontré ahí para poderlo ver. Entonces, este Seleuco fue una persona, un gobernador, en el cual él inicia, después divide el imperio en dos, y de ahí va a salir el imperio de los Seleucidas o los Seleucidas. De los Seleucidas, este imperio va a controlar esta área, y ellos, como son griegos, van a tratar de helenizar este territorio. Así que va caminando, y después de meter esta cultura, de sobreponer y hacer que al momento que se va metiendo la cultura, van a tratar de también meter sus creencias religiosas, que son sumamente importantes. Y después de aquí, va pasando el tiempo, porque vemos aquí claramente que Seleuco está desde el 2000 a 218 antes de Cristo, y después sigue.
de una serie de descendencia, pero le llega aquí a Antíoco Epífanes cuarto, porque también está el primero. De hecho, Antíoco viene después, el primero es el que funda y sale la ciudad de Antioquía. Pero Antíoco Epífanes cuarto, él está del 2015 antes de Cristo al 163 antes de Cristo. Este gobernante de este imperio era terrible, terrible, ¿no? Aquí vemos una foto y también una de sus monedas que se tenían en aquel tiempo. Entonces, él trata de imponer las creencias de toda la cultura griega en las cuestiones, en este caso, con los judíos. Entonces, él inicia por la fuerza y realiza una persecución religiosa contra los judíos para imponer sus cuestiones helénicas. Entonces, él también intentó conquistar, por ejemplo, Egipto, pero fue frenado por Roma. Roma ya estaba también en ese entonces, ¿no? Entonces, una serie de imperios que eventualmente van a también a pelear y van a ser vencidos, obviamente, lo que va a ser el remanente de este imperio por los romanos. Así que Antíoco Epífanes lo que hace es que una cuestión grave dentro del pueblo judío de Jerusalén, que saqueó el templo de Jerusalén e erigió un altar a Zeus en el lugar santo. Esto es un evento que se registra en el libro de Macabeos. Entonces, una cuestión que como reformados, y la Biblia reformada no tiene estos libros porque se consideran apócrifos. Sin embargo, no son libros que no se pueden leer como tal. No tomamos doctrina de estos libros, pero sí la cuestión histórica. Y muchas veces tenemos este prejuicio de decir, y muchas veces las personas van a decir, no, yo nada más leo la cuestión de la Biblia. Pero cualquier estudiante serio teológico no va a opinar de esa manera. Va a tener que leer toda esta cuestión de literatura, de libros que pertenecen al periodo del Segundo Templo, y hay muchos más para poder entender cómo pensaban estas personas en aquel tiempo y poder entonces interpretar mejor el texto. Entonces, llega este momento que él erige este altar del dios Zeus, que es el principal de los griegos, y entonces su profanación del templo de Jerusalén provoca lo que se va a conocer como la rebelión de los macabeos. Pero entonces, ¿quién eran los macabeos? Esa va a ser la pregunta. ¿Ok? Hay cuatro libros que se ponen, por ejemplo, la Biblia católica nada más utiliza el primero de Macabeos y segunda de Macabeos. Pero todo inicia con un sacerdote, sí, un religioso, un sacerdote, que se llamó Matatías Macabeo, o en el hebreo el Maccabim. Él vivió en el 305 a.C. al 218 a.C. Él era el padre de cinco hijos que tenía, obviamente, y todos eran obviamente eran descendientes, y entonces por eso ellos van a empezar, de ahí va a provenir el término de los macabeos de la guerra o de la rebelión. Él se dice que él mató a un judío helenizado por cuestiones de celo, por estar adorando a otro. Entonces lo mata y entonces huyen. Huyen y se van, se salen, se esconden con los hijos, y es ahí cuando empieza Antíoco, cuarto de Epífanes, y hace esta cuestión de que profana la cuestión del templo, y entonces después de ahí, él muere, obviamente después, pero él sale ahora a tomar a cargo esta revuelta. Lo va a entrar su hijo, que se llamó Judas Macabeo, y él está del periodo del 305 a.C. al 218 a.C. Y ahí lo puse nada más como información. El Yehudá, el Hamacabi, era Judas Macabeo. Un vitral ahí que encontré y algún dibujo ahí que también encontré para que más o menos pudiéramos ver, ¿no? Entonces, pero Judas Macabeo va a ser el líder que va a hacer esta revuelta. Entonces, es una especie como actualmente pudiéramos más o menos equiparar de un grupo
que está en contra de este tipo, este gobierno y hace guerras, ataca, destruye lugares, templos que estaban, helenizados. Entonces están en contra de esta cuestión de la religión y de la imposición de ellos. Entonces, cuando ellos entran están obviamente peleando y todo. Ellos entraron y vencen, ¿verdad? Hacen que dejen a Jerusalén. Y entonces, a la manera en que ellos ganan, en la manera de que ellos celebran, más bien dicho, y van otra vez a rededicar el templo de Dios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, cuando todo esto, la mecha que enciende todo esto, es precisamente cuando ponen la estatua de su dios Zeus. Y aquí nada más para que veamos lo importante que tenía Zeus. Este era el templo en Olimpia, en Grecia. Esa es una maqueta. Y esto es lo que queda actualmente del templo de Zeus en Grecia. Entonces vemos aquí, para que tuviéramos una idea, esta es ahorita una ilustración en el interior de este templo se encontraba la estatua de Zeus que se tiene en esta parte. Templos de Zeus. Zeus después, nada más como comentario adicional, cuando ahora pasa al Imperio Romano, Zeus se convierte ahora en Júpiter. Entonces va cambiando. Es un tema muy interesante también quién es este personaje que está yendo, pero ciertamente desde otro punto de vista vamos viendo, y esto viene desde los Baales, desde Baal que va pasando en cada una de las culturas y se va pasando una y otra vez hacia acá. Entonces ese es el templo de Zeus que estaba anteriormente. No se dice cómo estaba la estatua ni nada, pero para poder entender y ver un poquito más, voy a leer en esta ocasión aquí Primera Macabeos, y dice: Antíoco impone su propia religión. El rey Antíoco envió un mensaje a todos los pueblos que estaban bajo su poder. A ver, espérame tantito. Sí. Antíoco impone su propia religión. El rey Antíoco envió un mensaje a todos los pueblos que estaban bajo su poder. En él se ordenaba que todos debían tener las mismas costumbres, así ningún pueblo sería diferente de los demás. Por eso, cada pueblo debía abandonar sus propias leyes y costumbres. Las naciones que no creían en Dios aceptaron la decisión del rey, e incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día sábado, el cual debían dedicar al descanso y a la adoración a Dios. Además, ofrecían sacrificios a los dioses de otras naciones. Para que los israelitas conocieran la decisión del rey, éste envió mensajeros a Jerusalén y a las demás ciudades de Judea. En el mensaje, el rey ordenaba que abandonaran sus costumbres y que comportaran como los que no creen en Dios. También les prohibía que ofrecieran sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén. Todo esto para que los israelitas no respetaran lo que era sagrado para ellos, el sábado, sus fiestas religiosas y su templo. El rey les ordenaba además que construyeran templos y capillas para los dioses de otras naciones. Les exigía que adoraran a estos dioses y que les presentaran ofrendas de animales impuros, como el cerdo. También les prohibía que circuncidaran a los niños. Con todo esto, el rey pretendía que los israelitas imitaran todo lo malo y espantoso que hacía la gente que no creía en Dios. Su propósito era hacer que los israelitas rechazaran la ley y los mandamientos de Dios. Todo aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Este mensaje fue enviado a todos los pueblos que pertenecían al imperio. Además, el rey colocó inspectores en todas las ciudades de la región de Judea para asegurarse de que los israelitas obedecieran todas sus órdenes y adoraran a los dioses de las otras naciones. Como se dijo antes, muchos israelitas traidores cumplieron las órdenes del rey. Por eso, los que se mantuvieron fieles a Dios tuvieron que buscar dónde esconderse. ¿Ok?
continuamos en este capítulo del primero de Macabeos. Antíoco persigue a las israelitas, un título que ahí tenía esta Biblia. Y dice, el día 15 del mes de Kislev, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus donde construirlo, perdón, mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. En honor a los dioses de otras naciones, muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y en las calles. Además, cuando los inspectores encontraban una copia de la ley de Dios, la rompían y la quemaban. Si un israelita era sorprendido con algún libro de la ley de Dios, o si éste la obedecía, se le condenaba a muerte, pues así lo había ordenado el rey. Los extranjeros que no creían en Dios, aprovechándose de su poder, perseguían constantemente a los israelitas. El día 25 de cada mes se presentaban ofrendas en el altar dedicado al dios Zeus que se había construido sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo de Jerusalén. A las madres que hacían circuncidar a sus hijos, les colgaban sus hijos al cuello y las mataban. También mataban a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños. A pesar de toda la persecución, hubo israelitas valientes que se negaron a comer alimentos impuros. Estos israelitas estaban dispuestos a morir antes que comer esos alimentos y desobedecer la ley de Dios, fueron muchos los que murieron. Aquella fue una época de mucha desgracia para Israel. Hasta aquí termina, ¿no? Leímos unos versículos, la parte final de este capítulo. Como se podrán ver, es un relato de este de Macabeos y vemos cómo era la terrible persecución que describen, ¿ok? Entonces, que se describen. La segunda parte que voy a hablar, que de aquí se va a desprender, adelantando un poco, la conmemoración, la fiesta del Hanukkah, ¿ok? Que porque va a ser otra vez de la iluminación, de esta nueva dedicación, que es lo que significa Hanukkah. Entonces se va a volver a dedicar a el templo nuevamente a Dios. Entonces aquí vemos cómo trataron este imperio de los seleucidas, cómo estaban obstinados y principalmente Antíoco, este cuarto, empezaba a querer imponerse y mataba. Era terrible lo que le estaba pasando. Y es de entonces ahí que tienen todas estas cuestiones de guerras y empiezan a guerrear y todo hasta que los sacan. Entonces ellos tienen, después de este tiempo, tienen aproximadamente 100 años de paz, digámoslo así. Y entonces gobiernan los macabeos en este tiempo. ¿Ok? Entonces, de ahí empieza, los dos hijos del Matatías, de ellos empiezan una dinastía que se llama de Asmonea, donde fue la casa gobernante de Judea durante el periodo del Segundo Templo. ¿Ok? Ellos gobernaban principalmente, estableciendo un estado judío independiente tras la revuelta de los macabeos contra el imperio Seleucida. Entonces aquí ellos se quedan, viven este tiempo en teoría en tranquilidad y después obviamente vuelven a ser otra vez también atacados y controlados en este caso por los romanos que van a entrar. Los macabeos fundaron la dinastía real Asmonia, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante este siglo, desde el 164 al 63 antes de Cristo. Durante este tiempo, al momento que se quedan todas estas personas que querían hacerlo, y debemos de considerar que estaban llenos de contaminación con esta cultura helénica. No todos eran completamente y conocían, pero había otros que más celosos. Y entonces, como respuesta a esta helenización, o sea, como una cuestión de contra, y también aparecen, y si lo vemos en la historia actual, exactamente lo que mismo aparecen. Aparecen grupos ahora sí, religiosos pues a lo mejor un poco más ciertamente extremistas en algunos casos,
y para estar en respuesta a esta culturización y que se traten de poner y de imposición de las cuestiones religiosas, que después como dicen, aparecen estos grupos religiosos que observan estrictamente ahora la ley y la tradición oral. Cuando nacen estos grupos, entonces aquí empiezan los fariseos, ¿ok? Y estos, ahorita los vemos, los saduceos, los esenios, los elotes, y etcétera, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, el fariseo, directamente de una definición, estaban centrados en la ley oral y escrita, creían en la resurrección y el más allá fueron la base del judaísmo posterior. Y ellos vienen ahí, todos estos fariseos que eventualmente se van a venir corrompiendo, se empiezan a vender la corrupción, el hombre nuevamente cae en todos estos tipos de, este, de situaciones de poder. Y también aparecen los saduceos, y el saduceo es la aristocracia sacerdotal que controlaba el templo, rechazaban la tradición oral y la resurrección, enfocándose en la política. Entre ellos estaban también en contradicción, porque cada uno creía tener y hacer algún tipo de volver a regresar y de enfocarse a lo mejor en otras cosas, pero como resultado de toda esta tiempo que estuvieron bajo los del dominio de estos macedonios. Y también de ahí salen otros dos grupos, uno va a ser los esenios. Este grupo es sumamente importante con lo que vamos a ver, porque les voy a delatar y les voy a estar también repitiendo. Los esenios, aunque la Biblia y no hay textos que nos puede decir que Juan pertenecía directamente al grupo de los esenios, sin embargo, lo que los esenios hacían era lo que Juan estaba también haciendo. Entonces, por eso se deduce y se concluye muchas veces que Juan o era o simpatizaba o hacía lo mismo que los esenios, pero era un grupo monástico, ¿ok? Y ascético. O sea, ellos se aislaron. Es por eso que Juan y tiene en este momento, se tienen que ellos, porque lo vamos a ver en la parte 2, ¿por qué se tienen que aislar? ¿Ok? A menudo separados de la sociedad como el grupo del Qumran. El grupo del Qumran era este grupo que se va a las cuevas y es ahí donde después, en los 1940 y tantos, encuentran estos rollos del mal muerto del que pertenecen a las cuevas del Qumran. Entonces, ellos se van a preparar precisamente para encontrarse con Dios. Esto lo vemos en la parte 2. Y también, entre otros, salen los celotes. De hecho, en uno de los apóstoles pertenece a los celotes, pero es una facción política y religiosa radical que propugnaba la rebelión violenta contra la ocupación romana. Entonces, siempre han estado bajo ataque, siempre han estado en persecución, tuvieron este tiempo, pero tarde o temprano van saliendo estos grupos y de ahí se va a ir desprendiendo. Es por eso que es sumamente importante ver de dónde va a venir y este comportamiento y lo que están tratando de buscar todas estas personas de tipo de los esenios y también en los cuales estaba este Juan. Para terminar, es importante también hacer la comparación. Se compara también a Juan con Elías y también con Eliseo, ciertamente, porque es el que le sigue. Elías primero y después Eliseo, que ambos tenían este tipo de comportamiento. Y vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 1:8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Aquí nada más lo pongo para que veamos su manera de vestir. Vemos que es parte de este tipo de asceticismo, de se quieren completamente aislar, no contaminarse en nada. Y en Mateo 3, en el versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ok, obviamente, Juan y Elías tienen esta similitud en esta cuestión. Espero comentar en otro video también por qué es esta similitud, ¿no? Hay ciertas cuestiones teológicas, por ejemplo, que hablan que Elías es el que ahora se va a ver en Juan como tal, porque es el que va a anunciar y el que va a llegar. Entonces, esto aquí lo vamos ahorita a dejar para poder continuar
con la parte número 2 de la segunda parte de por qué Juan está en el desierto. Los invito a que vuelvan a escucharlo y que continúen ahora con la parte número 2.